Listo, estamos de regreso. Ya vamos a empezar a trabajar con lo que es el tipo de cambio fijo, ¿sí? Vamos a, ya hemos conversado un poco de política monetaria, hemos visto la importancia que tiene para una nación tener una moneda, ¿no? Ustedes pueden ver, para el caso ecuatoriano, eh, tiene, maneja el dólar, no posee una política monetaria. Si el gobierno tiene un déficit, el, ya no es que tiene la primera opción acudir a sus reservas monetarias, tiene como opción recurrir a sus reservas monetarias, pero si se le agotan las reservas monetarias, eh, tiene que ver la forma de cómo se cubre el saldo de la balanza de pagos, ya que hay compromisos inherentes que tiene que cumplir. Entonces, y ahí es donde dice el gobierno tiene un presupuesto, un déficit fiscal de tantos millones de dólares y necesita fondos, porque comienza a pagar compromisos y no les alcanza para cubrir todos los rubros que tiene que atender. Y no puede optar por simplemente dejar que la moneda pierda valor, porque la moneda, como no es propia, no es nacional, es una moneda prestada, de repente esta moneda está ganando valor a nivel internacional y nosotros necesitamos que pierda valor para poder cubrir mayores obligaciones, es decir, alcanzar el dinero en la parte interna. Como no lo puede hacer, tiene que ver de dónde consigue más dinero. Entonces, ese es lo que yo les mencionaba en un comienzo, de que el gobierno, o sea, el Ecuador está en el ojo del mundo eh, con respecto a la estructura que ha optado de dolarización, ya que tiene un sistema único, ¿no? Con respecto a los otros países que están dolarizados. O sea, nosotros estamos dolarizados, pero no tenemos una relación intrínseca o directa con Estados Unidos, que es el dueño de su moneda, sino que tenemos relaciones comerciales mixtas. Entonces, eso hace de que sea un aspecto importante, interesante de estudio, ver de qué pasa, de qué situaciones se van a dar, cómo se va a aportar la población. O Profe, sea, disculpe, dime, ¿cómo debería ser entonces si Ecuador tiene relación directa con Estados Unidos por este tipo de la moneda, por este tema? ¿Cómo debería ya, ser? ¿cómo sería? Imagínate de que nosotros solamente le vendemos productos a Estados Unidos, solamente le compramos productos a Estados Unidos, solamente, y tenemos de que los ciudadanos norteamericanos visitan con mucha frecuencia el Ecuador, ¿ya? Ahí nosotros diríamos de que estamos intrínsecamente relacionados con Estados Unidos. Pero tú pregunto, tú observas que se da eso en la actualidad. No, No se no da se da. nada de eso, no se da nada de eso. Quién es nuestro principal socio comercial en la actualidad? China. China. ¿Y los chinos qué moneda manejan? ¿Qué ¿Qué moneda moneda manejan? manejan los chinos? Ajá. ¿Qué moneda manejan? No, El no, yuan no es. no. ¿El Los yuan? yuanes, los yuanes. Y cuando tú haces una importación en China o alguien hace una importación en China, ¿en qué moneda pagas? ¿Dólares? En dólares. Entonces, ¿de quién depende tu moneda? Del dólar. Ahora, si tú necesitas dólares y no los tienes, ¿a quién se los pides prestado? ¿A Estados Unidos? Ya. Y si no tienes relaciones intrínsecas, ¿tú crees que Estados Unidos estará dispuesto a darte dólares? No. ¿Qué tendrás que hacer? Comprarlos. Y comprar tiene un costo que se llama tasa de interés. ¿Ya? Entonces, ese es la gran perspectiva que se da con respecto al caso de la dolarización en el Ecuador, ¿no? Ya les digo, ese es un tema muy amplio que se puede conversar mucho tiempo sobre eso. Se puede analizar muchos patrones, inclusive algunos hablan de que la sostenibilidad de la dolarización a largo plazo. Yo la verdad no me atrevería a decir si es sostenible o no sostenible, ya que hay muchas variables que están de por medio. Hay que analizarlo, eso es un tema que se lo debe estudiar con pinzas y con mucho detalle, porque son altísimas las variables que entran de juego de por medio. ¿Sí? Vamos a continuar con lo que era el tipo de cambio fijo, ¿no? Ya habíamos visto que el tipo de cambio fijo
va a ser la siguiente expresión. A ver que nos ayude. Doris, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Si te funciona el audio, ya tienes arreglado el problema de internet, Doris. Sí, A ver, a ver, señorita. A ver. tipo de cambio fijo. La autoridad moneria Monetaria. monetaria de una nación establece el precio de la moneda nacional en términos de una moneda extranjera. Valor par. Listo, gracias, Doris. Mire, aquí es la definición del tipo de cambio fijo. Se cuida lo que se llama valor par. Es decir, el gobierno de una nación dice, yo voy a garantizar que mi moneda nacional se mantenga estable a través del tiempo. Es decir, no va a perder valor ni va a ganar valor. Si pierde valor, va a tener que el Estado utilizar sus reservas. ¿Para qué? Para poder compensar la demanda excesiva de dinero exterior. Al contrario, si hay cantidad excesiva de demanda de mi dinero, lo que voy a sacar mis reservas es para vender y captar moneda internacional. Entonces, y así controlo y regulo los flujos monetarios que se dan entre una nación y otra. Este escenario es el ideal, es el escenario más ideal dentro de una nación, ya que es el que nos va a permitir de alguna manera tener estabilidad, ¿no? A través del tiempo. Pero para eso se debe garantizar flujos de efectivos y de balanza de pagas sanos. Es decir, de que tengamos una balanza deficitaria igual a cero, un déficit igual a cero, por lo menos, de que todos los periodos no hayan déficit, de que por lo menos terminemos en saldo cero, y de ser posible de que sean superávit. Entonces, si tenemos un escenario de esa naturaleza, se va a poder mantener un tipo de cambio fijo por mucho tiempo. Pero cuando los escenarios no, son adversos, el Banco Central se va a ver obligado a utilizar las reservas. Y las reservas es como en un balde de agua, cada vez que vas cogiendo un vaso, un vaso, un vaso, un vaso, tienes bastante agua, pero va a llegar un momento en que se te va a agotar el agua. Y vas a decir, ya no tengo agua en el balde, necesito otro balde, por favor. Pero dice, el otro balde te cuesta. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va la situación. Entonces ya el costo, ya hace que el costo del agua se incremente, ya más o menos por ahí va la situación. Continuemos. A ver, ayúdame con la lectura, Cedillo. Profe, dice mi compañero John que se lo puede aceptar. Sí, ya les di paso. Ya les di paso. Ya, sí, la autoridad monetaria de una nación está. ¿Sí me escucha bien, Economy? Sí, si puedes hablar un poquito más alto, sería bueno. Ya. La autoridad monetaria de una nación establece el precio de la moneda nacional en términos de una moneda extranjera, valor par. Los bancos centrales extranjeros se mantienen alerta para comprar o vender sus divisas en un precio fijo en dólares. Los bancos centrales guardan reservas, oro, euros, dólares u otras monedas. Listo. Gracias, Cedillo. Entonces, esto es lo que hemos estado conversando, ¿sí? Que los bancos centrales siempre se mantienen alerta en qué está pasando con las divisas internacionales. ¿Por qué? Porque hay muchos que especulan, dicen, mira, determinado país se anuncia que va a devaluar el día de mañana. Compra la moneda hoy día. Compra lo que más pueda de esa moneda y al término del día la vendes. O dicen, no, ¿sabes qué? Véndeles de nuestra moneda. Anda, véndeles para que se llenen de nuestra moneda. Y el día siguiente que sea devaluado, la cambiamos. Entonces ahí nosotros vamos a tener más recursos. Entonces, muchos países hacen ese juego de compra y venta de monedas que a la larga te va a determinar un pequeño margen o ganancia. ¿Sí? No solo países, sino hay muchos inversionistas que juegan con los tipos de cambios internacionales. Eso se conocen como los capitales golondrinas, que simplemente es un capital que entra en un determinado país, y entran enormes cantidades de dinero, y de un momento a otro se van así, de un golpazo desaparecen de ese país. Que simplemente se mantienen ahí ganando un valor relacionado a los tipos de cambio. Eso se llama especulación. Y a nivel internacional eso es algo natural, algo normal que se da, ¿sí? En el cual hay que tener mucho cuidado porque
Si haces una mala transacción, lo más probable es que así como puedes ganar mucho dinero, puedes llegar a perder muchísimo dinero por un error de cálculo, ¿no? Y por lo general esto se hace con información un poco privilegiada. ¿Sí? Entonces, los bancos centrales, ¿qué es lo que hacen? Guardan sus reservas. Ya habíamos mencionado de que existen lo que se llama la reserva monetaria de libre disponibilidad, que normalmente los bancos lo hacen en oro. Hubo una época que se manejaba lo que era el patrón oro, hasta antes del acuerdo de Bretton Woods, se llevaba lo que era el patrón oro. Dime, Wellington, ¿qué pasó? Te escucho. Economista, una pregunta. O sea, en el Sí. caso que se dan este tipo de juegos, ¿no? Que un país le vende al otro antes de que se devalúe la moneda y luego se la compra. Uno de estos Ajá. países sale perdiendo. Claro, sale perdiendo el que ha devaluado. El que ha devaluado siempre sale perdiendo. O sea, a el mismo país luego se la compran, ¿verdad? Ajá. Al que se Sí, la lo que vende. hace. Y a ese que se la compró antes de que se devalúe, ese es el que pierde. Ajá. Es que claro, pues si tú la compras a un valor de 10 y luego la vendes a un valor de 110, ¿quién está ganando? Claro, no, no, sí, sí, está correcto. Solo que no había agarrado bien el concepto. Sí, es Gracias. un poquito difuso al comienzo. Sí, yo te entiendo, no te preocupes. ¿Puede explicar otra vez eso, profe? ¿Quién es el que gana? No, tampoco lo entendí bien. Ya, ¿quién gana? Si tú vas a comprar $100, ¿cuánto te cuestan los $100? $100. Imagínate que tú tienes pesos. Tienes 1,000 pesos y con esos 1,000 pesos te alcanzan para comprar $100. Tú vas y compras $100. Tienes dólares. ¿Sí? Pero ese día devalúa la moneda se devalúa ¿Cuál de en las dos? ¿El 110, peso o el el dólar? peso, se devalúa el peso. Entonces tú compraste los dólares, tienes $100, ¿sí? Entonces con esos $100 ya la moneda se devaluó, entonces tú vas y compras la moneda. ¿Cuánto tienes ahora en pesos? Mm, 110, tendría ¿no? 110, 110. ¿no? Tienes más pesos. Entonces, y esos los conviertes en otra moneda que ha apreciado y así en ese tirijala vas haciendo plata, Por la ¿sí? depreciación. Por la devaluación y depreciación de una moneda con respecto a otra. Pero hay que ser muy astuto y muy inteligente para manejarse, meterse en ese mundo, porque eh, una mala jugada puedes perder mucho dinero, ¿sí? Creo que sí Inclusive le hay una entendí. ciencia detrás de eso, Creo que sí le entendí. De ¿ya? evaluación. ¿Ya? No te Sí, sí. preocupes, es normal esa confusión, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces ya sabemos que los bancos centrales guardan sus reservas, ¿no? En dólares, euros o cualquier otra moneda que consideren. Antes, ante constantes déficits de balanza de pagos, los bancos centrales pierden reservas de divisas. Eso también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, cuando tenemos un tipo de cambio fijo, estos instrumentos, déficit de balanza de pagos, déficit de balanza de pagos, déficit de balanza de pagos, es una señal de alerta, que muchos especialistas ya saben. Cuando un país tiene un tipo de cambio fijo y está teniendo déficits en tipos de cambio en balanza de pagos, y si no los pueden cubrir, esto es una alerta. Y ahí comienzan a jugar las especulaciones, comienzan a estar compra y vende, porque están a la expectativa de en qué momento devalúa el banco, de qué momento se devalúa la moneda, en qué momento se devalúa la moneda. Y en función de eso comienzan a ver los tiris y jalas comerciales. ¿Sí? El tema de lo que es la política monetaria es un tema de que hay que tener mucho conocimiento de causa, mucho tino, mucho olfato, mucha intuición con respecto a qué tipo de política realizar. Por eso es que el gobierno de Yamin Mawar en aquella época decidió, ¿sabes qué? No quiero saber nada de política monetaria, nos vamos a la dolarización, punto. Entonces, se olvidó de ese problema de los tipos de cambio, de la devaluación, la apreciación, así, cambiar las expectativas de las personas. No, ya todo es dólar, ya no se hable más. Entonces fue una medida extremadamente radical que hizo el gobierno, más o menos como decir, tú tienes gangrena en la mano, esta gangrena te está creciendo, ¿sabes qué? Córtate todo el brazo y estás curado. ¿Ya? Más o menos algo así fue que le hicieron al Ecuador en esa época. Una medida
puede decir una medida necesaria, quizás, no muy probablemente sí, necesaria, porque los nerviosismos de la ciudadanía estaban tan alborotados, nadie quería tener sucre, todos querían cambiar, los bancos estaban quebrando, entonces ya no sabían qué hacer. Entonces mandaron un feriado bancario, congelaron, no se mueve el dinero, controlar la masa monetaria, pero sabían que en el momento que liberaba otra vez los bancos, la masa monetaria se iba a mover mucho más velozmente y eso iba a ser una catástrofe similar a lo que está viviendo Venezuela, o quién sabe peor. Entonces, y lo más probable es que ahorita quizás no estuviéramos estudiando vía online, sino estuviéramos estudiando de otra manera, no tuviéramos ni los teléfonos inteligentes, seguiríamos en el teléfono Nokia 1100 tal vez, quién sabe. Entonces, eso es lo que un poco se estudia, se analiza, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, recuerden, ¿en qué consiste? Que una nación defiende su moneda a capa y espada, ¿sí? Sacrifica reservas y lo que sea. Entonces, y eso se conoce como un tipo de cambio puro. Eric, dime, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted considera, también podría ser considerado ese método de Maguad como un método desesperado? Yo, ese fue lo que, yo no sé si decirte desesperado o no, eso habría que preguntarle a Yamil Maguad, qué dice. Yo lo que creo que esa fue él quería una solución y esa fue la solución que encontró. ¿Sí? Aplicando la lógica y viendo todo el dinamismo, eh, porque tenía paros por aquí, huelgas por allá, el país era un caos, el país era un caos. Entonces él dijo, ¿y ahora qué hago? Sabes que la única manera de controlar esto es que no se siga moviendo el dinero. ¿Cómo evito que se mueva el dinero? Congelo el banco. Nadie acude a los bancos. Se cierran todos los bancos, feriado bancario. Ningún banco trabaja. Entonces, al momento que, que, que congelas el sistema financiero, tú lo que estás haciendo es que las operaciones se van a dar solamente en efectivo. Y las operaciones en efectivo no se mueven tan rápido como las operaciones bancarias. Haber utilizado ese Se método. reduce drásticamente. ¿Vale? Este, va, no sé si estaba hablando con un poco un laxo se quedó mudo. No sé si estaba hablando. Pero digo, yo lo digo desesperado por la consecuencia a corto plazo que tuvo eso. La consecuencia a corto plazo es que se estabilizó el mercado monetario se estabilizó, el mercado financiero se estabilizó. Quedó desahuciado, sí, pero se estabilizó. Ese fue el resultado. Y el resultado a largo plazo es que nos ha dado estabilidad monetaria. Ah, Tú ese ganas, es lo bueno. porque si yo te aseguro que si no hubiera hecho, hubiese optado, por ejemplo, el sistema de la convertibilidad, quizás no hubiera tenido el mismo efecto porque ya la gente no confiaba. Las personas no querían el sucre. Todo el mundo se volcaba a cambiar dólares, dólares, dólares. Decía, ¿para qué voy a tener sucre si esa moneda pierde valor? Dame dólares. Entonces, y cambiar esa percepción no es tan fácil. O sea, tú debes dar un poder de convencimiento total de que vas a hacer tomar medidas de una manera y las vas a cumplir y crear una perspectiva en la población de que cree en ti. Eso no es tan fácil. Entonces, por eso es que optó, pienso yo, mejor mandamos a dolarización y se acaba el relajo. Eso es mi perspectiva, ¿no? De lo que yo un poco te puedo compartir. Wellington, dime. Economista, usted iba a mencionar algo acerca del oro y eso que quiero saber, qué, en qué consiste que se tenga oro en el Banco Central. El oro, se llama el patrón oro. Eh, bueno, esto no está dentro del pénsul de la materia, eso ustedes lo van a ver en macro avanzada. ¿En qué ustedes que trabajan el patrón oro? El patrón oro no es nada más que tener mis reservas en un mineral precioso, que ese mineral precioso no pierde su valor, ¿sí? Más bien gana valor. En la ¿Pero cómo los actualidad, tienen? tienes el oro en lingotes de oro, Ah, dentro del banco mismo tiene los lingotes. Ya, ya. lingotes de oro.
O saben tener los lingotes de oro, no los tienen en el país, sino que lo tienen en otro país y como reservas. Entonces dice, yo tengo reservas por lingotes de oro en las bóvedas de Estados Unidos por 100 millones de dólares. Entonces yo tengo 100 millones de dólares en oro. Entonces cuando necesito, llamo a la Reserva Federal de Estados Unidos y mira, de mis 100 millones, transfiéreme 20 millones para cubrir estos compromisos. Allá, ahí, esa es tu reserva, en oro. Entonces, eso es un instrumento, ¿no? Que en la actualidad se utiliza muy poco. Ahora los instrumentos más se basan en la confianza. La moneda tiene su valor en función de la confianza. Tú tienes en tu bolsillo un billete de 100 dólares, tú confías que ese billete, ese pedazo de papel te equivale a comprar 100 dólares. Tú confías, pero ese papel no vale 100 dólares. De hecho, ese papel a lo mucho valdrá un par de dólares. Ya, el costo de hacer ese papelito. Entonces, pero tú dices, no, y lo cuidas ese papel, no, esto vale 100 dólares. 100 dólares. Y si tienes un fajo de 100 dólares, chuta, eso tiene un valor inmenso. Entonces tú lo cuidas. Cuando en realidad el valor del papel no es nada. Pero el valor monetario que representa, sí. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. A ver, ¿cuánto tiempo cómo estamos? ¿Hasta qué hora tenemos la clase? ¿Hasta las 11? Sí, hasta las 11. Hasta las 11. Ya, les voy a dar un ejemplo rapidito de un caso que se dio, esto lo pueden encontrar en el libro de Sachi Larraín, la página no me recuerdo, pero está en los capítulos que habla sobre política monetaria. Ahí, voy a buscar un capítulo que hable sobre política monetaria y pueden encontrar el ejemplo con mayor detalle. Está en la parte de los ejercicios aplicativos. Tenemos, hubo un caso en el cual un país, creo que era México, acuñaba su moneda en otro país, creo que era Estados Unidos. Entonces, ahí acuñaban la moneda y de un momento a otro, un gobernante decide pedir dinero. O sea, da la orden para que el gobierno norteamericano emita la moneda mexicana y se la envíe. ¿Ya? Pero todo esto obviamente tenía que pasar por ciertos filtros para llegar, decía, emítame 100 millones de pesos mexicanos, allá, te emite el papel 100 millones de pesos mexicanos, ¿ya? Y lo envió. Pero ¿qué sucede? Que por alguna desgracia, algún instrumento falló, algún tipo de control falló, la Reserva Monetaria de Estados Unidos se equivocó. Pongamos de Estados Unidos y México manera de ejemplo, ¿ya? La moneda, el país que está emitiendo la moneda se equivocó y envió no 100 millones, sino 140 millones. Envió al Banco Central de México, ¿no? Y México utilizó esos recursos. Pero ¿qué sucede? Que lo que necesitaba México era 100 millones. Esos 40 millones lo que generó es expandir la masa monetaria más de lo normal y la producción no estuvo preparada para cubrir eso y generó un proceso inflacionario que cambiaron las expectativas radicalmente y se generó un proceso inflacionario especulativo continuo que causó un pequeño revuelo popular, una manifestación, una huelga. Entonces, cuando se pusieron a estudiar qué fue lo que pasó, si todo estaba cuadrado, todo estaba consolidado, se dan cuenta de que había llegado más dinero del que habían solicitado por un error de cálculo de algún proceso. Entonces, llegan y dicen, no fue la Reserva Federal, fue la empresa acuñadora la que se equivocó. Ahí, entonces, hubo una demanda, entonces el gobierno mexicano demandó al gobierno, no al gobierno, sino demandó a esa empresa eh, y dijo, bueno, yo te voy a devolver lo que me costó acuñarte, que son por el valor el acuñarme son unos 20,000. Yo te voy a devolver el valor de los 20,000, que es lo que me costó. Dice, no, tú me tienes que devolver los 400,000 porque mi impacto fue de 400,000 en mi balanza de pago general, por los conceptos de inflación, más los costos de las pérdidas. Y ahí entró el gran debate. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede dar con respecto a los tipos de cambio y los, los procesos especulativos. Ahí quizás me fui un poquito más adelante de lo que ustedes tienen que aprender ahorita, ¿no? Pero les compartí ese ejemplo. Hay bastantes ejemplos, ustedes si pueden revisar el libro de Sachs, se van a dar cuenta, ¿no? Seguimos.
con los tipos de cambio. Entonces, el precio de la moneda lo fija el Banco Central. La pregunta es, ¿qué va a suceder con el tipo de cambio? A ver, ayúdame con la lectura. Verónica, ayúdame con la lectura. El precio de la moneda es fijado por el Banco Central. ¿Qué sucede con el tipo de cambio fijo? El gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio. Las presiones del mercado obligan al Banco Central a agotar sus reservas. Ya, listo. Entonces vemos, la primera opción que tiene el Banco Central es reservas monetarias. Si no, préstamo. Como resultado de su valor, como resultado, la moneda va a terminar modificando el valor. Cuando se le agotan las reservas y tiene que acudir a préstamo. Entonces, ahí vemos un ejemplo. El gobierno desea fijar el precio de la tonelada de trigo en 100. A este precio existe un exceso de la oferta de trigo. Las autoridades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprar el trigo. ¿Con qué fin? Para estabilizar el precio del cereal al nivel deseado, es decir, que cueste 100. Entonces, ante ello, el sector privado ¿qué hace? Se queda con los dólares y el gobierno se queda con el trigo. ¿Sí? ¿Puede explicar de nuevo eso? Porque no lo entendí muy bien. Ya, no hay problema. Aquí lo vamos a ver gráficamente. La oferta y la demanda se estabilizan a un precio de 100, ¿no? Que es lo que estamos mencionando. Aquí, este es el equilibrio que quiere llegar el gobierno. El gobierno fija un precio de 100. ¿Sí? Pero ¿qué resulta? Que el mercado, entre su oferta y su demanda, no están en equilibrio al precio de 100. Están en equilibrio a un precio inferior, pero dice el gobierno, no, yo garantizo que el precio del trigo se va a pagar a 100. ¿Sí? Pero los productores dicen, no, yo estoy dispuesto a pagarte 50. Entonces dice, es lo que hay, no, yo pago 50, yo pago 50. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es intervenir y comprar trigo. ¿Para qué? Para que este exceso de oferta se disminuya y así el precio no se incremente. Entonces, este exceso de oferta se va a ver compensado ¿por quién? Por el gobierno. ¿Sí? Que esta es la demanda privada y esta es la demanda del gobierno que va a llegar a cubrir con sus reservas de dinero este excedente. ¿Para qué? Para que al final tenga un nuevo equilibrio que es el equilibrio deseado por el gobierno. Y el resultado va a ser que la parte privada va a absorber este excedente, ¿sí? Este excedente de aquí, y el gobierno se va a quedar con ese trigo que compró. ¿Sí? A eso es lo que hace referencia. ¿Ahí quedó más claro? ¿Podría explicarlo un O poquito? sea, no sé si entendí, Un poquito pero más. no sé si entendí bien. O sea, se refiere a que el gobierno va a comprar para él mismo vender. No. Claro, es que Sí. esto es un ejemplo. Este es un Ah, ejemplo. ya. No, sí, pero esa es la idea, sí. Sí, el gobierno Ok, compra, gracias. en este caso la reserva son el trigo y el dólar, y la moneda que diga. Ya, ahí Entonces, sí la entendí. Ya, ¿sí? gracias. Ya, Eric, ¿qué ibas a decir? Que si podría explicarlo un poquito más, porque estoy con la idea, pero no sé si mi idea estará equivocada o no. No. Ya, vamos de nuevo. Vamos a leer las condiciones. El gobierno fija un precio. ¿Cuál es el precio que está fijando? 100. A ese precio está fijando el trigo. Pero ¿qué sucede? Que a este precio de 100, el equilibrio entre la oferta y la demanda no están dispuestos a pagar un valor de 100. La oferta dice, no, yo estoy dispuesto a venderte por otro valor. La demanda dice, no, yo estoy dispuesto a este valor, 50. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las presiones de mercados, ¿hacia dónde van a empujar? Hacia que el precio se venga hacia abajo, hacia el precio se venga hacia abajo. Pero el gobierno dice, no, no puede bajar el precio de la tonelada del trigo. Entonces, lo que hace es, interviene. ¿Cómo interviene? Comprando, por eso vemos aquí que la demanda se está incrementando. ¿En cuánto se incrementa? En el excedente que está faltando, es decir, todo este triángulo, toda esta base de aquí, es el excedente. ¿Y compra quién? Compra el gobierno, todo este excedente lo está comprando. Entonces la curva, la demanda diría que se crece la demanda, pero crece es porque la intervención del gobierno. Entonces,
Y con eso se mantendría en el precio deseado, que es el nivel de 100. O sea que el gobierno compra, en este caso, el valor faltante de del trigo para poder Compra el cumplir exceso, esa condición. compra el exceso de productos. Sí. Lo mismo ocurre con la moneda, compra el exceso de moneda para compensar el precio que se quiere desear. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, Profe, yo dime, no entiendo aún. Yo estoy confundido. ¿en qué ¿Por qué parte está? compra? No, es que no sé por qué compras y por qué no mejor hace lo justo. No ajusta. ¿A qué te refieres con ajusta? Digamos como dice que compran y hacen 100 toneladas, ¿no? Entonces, Ajá. ¿por qué no hacen algo que sea nomás lo suficiente y no algo más, exceso? Aún no entiendo por qué hace eso el Lo, gobierno. lo que pasa es que en el gobierno, en este ejemplo de aquí, tenemos que el gobierno por intuición propia quiere fijar el precio de la tonelada del trigo. ¿Sí? Él quiere poner el precio a uno tal. Pero resulta que ese no es el precio que las condiciones del mercado están dispuestos a pagar. ¿Sí? Entonces, las condiciones del mercado están empujando a otro equilibrio, un equilibrio diferente. Entonces, ¿el gobierno qué tiene que hacer? Intervenir. ¿Para qué? Para que ese equilibrio se satisfaga. Entonces, y eso le va a costar dinero. ¿Por qué? Porque tiene que comprar el exceso. El exceso. ¿Sí? No sé si quedó más claro. Kenneth, ¿no? Sí, sí, profe. ¿Le quedó más claro o alguna inquietud? No, es como, digamos como que, sí lo entiendo, pero es que igual yo no sé por qué sí, bueno, yo creo que quiere hacer un precio, pero como de 100 ya en este caso, pero cosa que quiere que se fije ya sí, pero como él como que sea como un pequeño empuje, ¿verdad? Ajá. Es una política que está haciendo. Sí, 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 ya estoy Es una entendiendo. política. Es por política que hace. Entonces la política dice, no, yo voy a garantizar a este precio. Yo este precio garantizo. Si está por debajo, si está por debajo del equilibrio, lo que hago es vender. Si está por encima, compro. Y tengo suficiente reserva para poder mantener el precio. Eso es lo que eso se refiere. El problema se da es cuando no hay reservas. Ahí es el problema. Entonces ahí Profe, Ah, ya entendí, sí, sí, pasamos profe, a gracias. Rosario. ¿Sí? profe, Dime. y cuando el precio es bajo también interviene el gobierno, cuando el precio Si es es bajo bajo. también. Claro, también interviene vendiendo en tal caso. ¿Para qué? Para que suba el precio. Ah, ¿Sí? En los dos casos interviene el gobierno. En los dos casos, cuando está garantizando el precio. Tanto a la baja como a la alza, en ambos interviene. Si está subiendo el precio, interviene vendiendo para que baje. Y si está bajando el precio, interviene comprando para que suba. ¿Sí? Ya listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, podemos concluir lo siguiente en lo que es tipo de cambio flotante. A ver, ayúdame con la lectura. Kevin. Kevin Sánchez. Kevin. ¿No está Kevin? A Kevin, no sé, dicen que le rebota el Zoom, dice. O sea, que no lo permite entrar. No sé si está aquí, pero No, así estaba dice que diciendo está en el solo con grupo. el video. Ahí, entonces Junior, ya. Ayúdenos con la lectura. Bajo un régimen de cambio fijo, el Banco Central convierte la moneda local en moneda extranjera y viceversa, a fin de estabilizar el tipo de cambio, lo que resulta en proporcionar cualquier cantidad de divisas para financiar los desequilibrios. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos el resumen de lo que es el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, se acaba la sesión. Ya tomé lista, ¿no? Sí. profe, sí, ya Dígame. tomó. No, no, Ya. Dime. profe, no, es que yo entré tarde porque tenía problemas de internet. ¿Ya? No sé si me podría justificar o poner asistencia. ¿Qué apellido eres tú? Morales. Yo también, profe Muñoz. Llegué tarde.
Ah, ustedes son todos los que se quedaron callados. Morales. Sí, Ya, tenía te voy a poner problemas de internet. Morales, más Muñoz. Ya listo, ya. Ahí les registré. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a cerrar la sesión y la reiniciamos para ver la siguiente parte, que es lo que es política fiscal, política, perdón, tipo de cambio flotante. Y para indicarles la actividad que van a tener. ¿Ya? Entonces, reiniciamos la sesión.